Hola, soy Daniel Mansuí, esto es Réplica de Tele13 Radio y hoy día tenemos como invitado a Hernán Larraín Mate para conversar sobre su reciente libro La derecha liberal sí existe, una crónica personal publicada por Ariel. Para saber quién es Hernán, escuchemos la siguiente ficha. Hernán Larraín Mate es abogado de la Universidad Finisterra, con un magíster en la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudios en London School of Economics. Fue coordinador general de marketing en la campaña presidencial de Sebastián Piñera y luego asesor en comunicación estratégica en la unidad de asesoría presidencial. Es fundador del Centro de Estudios Horizontal y también fue presidente de Bópoli. Electo convencional constituyente por el Distrito 11, se desempeñó además como vicepresidente de la Convención Constitucional. Además, ha sido analista político en diversos medios y actualmente participa como columnista de Tele13 Radio. Muchas gracias, Hernán, por estar hoy día con nosotros en Réplica de Tele13 Radio. Muchas gracias por la invitación, Daniel. La derecha liberal sí existe, una crónica personal. Hay una provocación aquí en el título, ¿no? Porque la derecha liberal sí existe, supone que hay gente, tú lo cuenta la anécdota, famosa anécdota con Andrea Alamán el año 97, si mal no recuerdo, cuando pierde esa elección senatorial con la UDI y con Carlos Bombal, y le dicen la derecha liberal no existe y por tanto tú pones ese título, pero que naturalmente obliga al lector a preguntarse, bueno, ¿en verdad existe o en verdad no existe? Cuéntanos un poco de la historia de esta provocación que pone en el título, ¿no? ¿Existe algo así como la derecha liberal? Tú quieres afirmar que sí, pero esto supone que hay gente que piensa que no existe. Bueno, cuando nació la idea de este libro, originalmente era dejar testimonio en primera persona del esfuerzo de un grupo de personas por construir un proyecto político liberal afincado en la derecha chilena y de hacer una cronología y también de explicar por qué hicimos lo que hicimos, por qué razones nacimos, por qué ideológicamente fuimos construyendo ciertas convicciones, ciertas banderas, ciertas causas, y también de sus éxitos y sus derrotas, y particularmente del momento actual, que es particularmente desafiante. Y buscando efectivamente una idea provocadora para poder invitar a abrir una conversación y haciendo el registro de la historia sobre experiencias liberales como la de la patrulla juvenil, que no fue exitosa, me encontré con esa famosa columna y me pareció que ahí había un punto de partida para poder, de nuevo, generar una provocación y tener una conversación alrededor de esta historia, ¿no? Ahora, debo reconocer, me he encontrado de que es una provocación que genera mucha emocionalidad. Pero eso está bien. Eso está bien, pero te quiero ser franco que no pensé que iba a llegar tan lejos. Perfecto. En ese sentido, tú personalmente, pero obviamente es una aventura colectiva, tú lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? ¿Se sienten herederos de ese Andrés Alamán que después mutó? Yo diría que no, fíjate. Yo diría que hay, por supuesto, que hay una aposta, claro, ¿cierto? De esfuerzos y de convicciones, de banderas que se defendieron. Pero yo creo que el que generó el espacio fue Sebastián Piñera, ¿eh? Y lo generó tanto en términos políticos y ideológicos, pero también porque abrió un espacio, ¿eh? Este era un minuto, tú te recordarás también, en algún minuto tú estuviste más involucrado, donde quienes estaban liderando, bueno, ocupaban esos espacios y los jóvenes que querían tener un lugar tenían que esforzarse mucho. Y Sebastián Piñera, muy tempranamente, abrió una cancha. Entre paréntesis, y fue muy innovador en eso. Cuando tú hablas con dirigentes de la Concertación y les preguntas cómo pasó el Frente Amplio por aquí, digamos, cómo les pasó por el lado, no sé si los más honestos, pero algunos te dicen tarde en la noche, te dicen, la verdad es que nosotros jamás le íbamos a dar la pasada por dentro. Exacto. Y por eso hicieron esto. Y después, claro, esto nos terminó saliendo muy caro. Pero no estábamos dispuestos a darle nada más que ser jefe de gabinete de un Ceremi en algún lugar lejano. Cierro el paréntesis, pero creo que esto es que desde un punto os cobra más valor lo que estás contando, ¿no? Claro, entonces están las convicciones políticas de Sebastián Piñera, un demócrata, alguien que creía en que había que tener un proyecto de justicia social, creía en la economía abierta y en los mercados competitivos, abrazaba una idea compleja y abierta de sociedad. Pero desde que yo ingresé, por ejemplo, al comando, tempranamente estaban los viejos cracks, ¿cierto? Pero había muchos jóvenes. Estamos hablando de la campaña del 2009. 2009. Y muchos jóvenes involucrados en responsabilidades muy importantes, y cuando se gana, hace lo mismo, y le abre un espacio a independientes muy importantes, y una nueva generación dentro de la política. En ese minuto la derecha, habrá que reconocer, tenía parlamentarios, alcaldes, pero no tenía mucha más fuerza. No tenía experiencia de gestión tampoco inmediata, ¿no? Exacto, entonces, y yo creo que esa confluencia de esas dos dimensiones hicieron que se generaran las condiciones para un proyecto así. Tú cuentas que militaste en Renovación Nacional, justamente en la primera parte de ese gobierno, sé que recuerdo bien Así los es. años, ¿no?
Y Renovación Nacional es el partido, tú podrás objetarme todo lo que diga aquí, no hay ningún problema, pero uno diría, es el partido que reúne al gran tronco de la derecha chilena, de hecho, el antecedente del Partido Nacional, donde se funden el conservador y el liberal, y por tanto uno podría decir, bueno, la derecha liberal siempre existió, después del año 90, al interior de Renovación Nacional. Una de sus vertientes, entre muchas otras, era la vertiente liberal, justamente representada por Alamán, pero después por otras personas. ¿No te sentiste cómodo ahí? ¿Pensaste que no había el espacio? No se sintieron, hago en plural la pregunta también porque son varios, pero ¿por qué no fue Renovación Nacional el lugar donde desplegar ese proyecto más que, y esto lo digo con un dejo de admiración y asombro, ¿no? Porque armar un partido político, ¿nos podrás contar algún detalle? Es un trabajo medio titánico hoy en día, no es que la gente se te acerque en la calle a decir quiero firmar la ficha, digamos, sino que supongo que más bien al revés. Bueno, es cierto que Renovación Nacional tenía, hasta el día de hoy, ¿cierto?, muchas almas, lotes y tradiciones, y los liberales estaban ahí, y habían distintas expresiones. Y cuando yo entro a trabajar en el gobierno, bueno, mi jefe era Sebastián Piñera, pero ahí estaba Rodrigo Ginspeter como ministro del Interior, estaba Ignacio Rivadeneira, había un grupo, luego Felipe Bulnes, te fijas que yo sentía que había aquí donde podía estar cómodo tú. Exactamente, donde No. yo decía aquí, y en el entendido que se convivía en una familia, digamos, amplia. ¿Ah? Y siempre pensé de que el tema no era realmente un nuevo partido, ¿no? No, en ese minuto... Y yo No lo se te explico- pasaba por la cabeza. Y lo No, cuenta en el libro, sí. sí, soy bastante franco en eso. Lo que sí nos ocurrió que cuando se produjo el 2011, el movimiento estudiantil, cuando los muchachos salen con Atria en la mochila a marchar, primero por la calidad de la educación, pero muy tempranamente a enjuiciar el modelo, Se convirtió en otra cosa. se convirtió en un debate ideológico respecto de las instituciones, los principios y los cimientos que ordenaban, ¿cierto?, a nuestra democracia y su proyecto de desarrollo. Y quienes estábamos en el gobierno nos quedamos muy tempranamente sin herramientas, en tus términos, sin categorías, para poder enfrentar esto. Y ahí cuando nos pedían calidad de la educación se respondía con becas, ¿ah? Y era simplemente hablar a un vacío. Y entonces la reflexión que tuvimos ahí fue decir, da la impresión que la centroderecha, la derecha, había logrado tener un rol importante en la transición y había logrado incluso llegar a ser gobierno, y estábamos ahora empezando una etapa distinta de la política, un nuevo ciclo, con una izquierda muy diferente, que enjuiciaba no solo a la derecha y al modelo, sino a sus antecesores, ¿cierto? Y nosotros no teníamos un proyecto alternativo con el cual responder a esto. Y daba la impresión de que había que ir a los principios, había que ir a los orígenes de un proyecto liberal. Y ha sido como nace la idea de horizontal, ¿ah? Las ideas. Y bien particularmente influidos por un think tank inglés que se llama Policy Exchange, que fue muy influyente en la renovación del Partido Conservador Inglés, con David Cameron a la cabeza, dirigido por un joven filósofo llamado Jesse Norman, que me tocó a mí conocerlo estudiando en el ESI. Y ahí, así entonces, ya en 2012 confluye la idea de un centro de estudios, y en paralelo, Felipe Kast y algunos otros dicen, no es suficiente con las ideas, también es necesaria la acción, movámonos a un movimiento político. Felipe Kast, que para contar la historia fue ministro de Seguridad Sebastián Piñera y que salió, si mal no recuerdo, cuando Lavín tiene que salir de educación, ¿no? Tal cual. Lo que me imagino fue muy ingrato, pero en fin. Muy duro. Para entender un poco el cuadro, ¿no? Exacto. Había sido un jovencísimo ministro, además. Exacto, el más joven, de hecho. Ya. Y sale de eso y tiene un rol importante en la reconstrucción. Efectivamente. Y en ese proceso habrá que recordar que en la izquierda estos muchachos empiezan entonces a articular un movimiento político cuyo nombre es Revolución Democrática, con Giorgio Jackson como su principal líder. Y entonces empezamos a ver de que estaba pasando algo en la vereda del frente. Exactamente, que no eran solamente líderes con ideas, estaban empezando a construir estructuras. Y ahí yo empecé a decir, puede que Felipe, Luciano y aquellos que están en la idea de emprender un proyecto político tengan razón. Pero yo me demoré un buen rato. Fui al lanzamiento de Bópoli en su momento como movimiento, pero siempre nos sentábamos con Felipe y otros y yo tenía serias dudas. Pero creo que el tiempo sin duda tuvo un punto muy importante. Oye, hay muchas cosas que hablar, pero me quiero saltar, pero después vamos a volver a las cosas que pasan entre medio en el libro. Pero si uno ve los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y esto que voy a decir no es por supuesto solo responsabilidad de Bópoli, entonces esto es una pregunta un poco más general, ¿no? El primer gobierno de Sebastián Piñera ocurre el 2011 y el presidente, a mi juicio, sale un poco, ¿cómo decirle? Un poco amargado, no sé la palabra amargado, pero en fondo sale con
con un sinsabor en la boca de ese gobierno, ¿no? Porque no fue lo que él esperaba. Y ese es uno de los motivos, no el único, por favor, uno de los motivos por los cuales él quiere volver. Y de hecho, después vuelve, ¿no? Y la experiencia del segundo gobierno fue peor en un sentido, ¿no? Porque el estallido fue, por decirlo así, el 2011 nos parecía algo tremendo, pero después el 2019 hizo que el 2011 quedara como un juego de niños, ¿no? Pero hasta antes del 2019, el 2011 nos parecía algo enorme. Un terremoto. No hay que olvidar eso porque si no hay Sin duda. una distorsión en la óptica, ¿no? Y la derecha tampoco tuvo muchas herramientas en el 2019. Entonces, frente a esa pregunta formulada por los jóvenes del 2011, y una de cuyas respuestas es la fundación de Evópoli y de Horizontal, entre otras, ¿no? Pero no deja de llamar la atención que el segundo gobierno de Piñera se haya encontrado con un problema análogo, pero más grande, sin tampoco poder reaccionar. ¿Qué es lo que pasó entre medio? ¿Faltaron cosas? Quizás esta es una explicación posible, ¿no? El estallido es un enigma y nadie habría tenido nunca las herramientas. Pues puede ser que sea algo así, ¿no? Si es que es un acontecimiento completamente radical. Pero uno no puede dejar de formular la pregunta, ¿no? ¿Por qué si el 2011 ocurrió esto, el 2019 no es que haya vuelto a ocurrir, sino que ocurrió algo cuyas dimensiones, digamos, hacen que el 2011 parezca una marcha con unos jóvenes estudiantes, pero nada demasiado, ¿no? Porque, de hecho, el 2011 tú tenías dirigentes con los que conversar y sentarte en una mesa, ¿no? El 2019 no había nadie con quien sentarse en una mesa. A ver, hay una Yo sé que la pregunta es gorda. Sí, ¿no? vamos para allá, vamos para allá. Me parece muy importante y yo trato de esbozar una respuesta en el libro, ojalá que más que tratar. Yo hay una parte de la primera parte de tu planteamiento que no comparto del todo. Yo creo que cuando termina el gobierno de Sebastián Piñera, eh, la centro derecha, con todas las dificultades, con terremoto de por medio, con el 2011, había logrado sacar adelante un gobierno y Perfecto. Sebastián Piñera sale con un 50% de aprobación. Ok. Digo, había un sector del mundo que lo había elegido y una parte de la población que consideraba que aquí se había hecho la pega. Y mi impresión es que cuando se llega al segundo gobierno, no solo había más experiencia, más equipos, creo que se preparó un programa mucho más responsable, mucho más conectado con lo que es el desafío de estar en el Ejecutivo, con mucha mayor conciencia de la relación con los partidos, por Una experiencia ejemplo. acumulada que... Claro, yo creo que antes había el gobierno de los gerentes, los partidos como un problema. Yo creo que hay una politización en el mejor sentido de la palabra en el segundo proyecto. Dicho eso, yo creo que efectivamente quienes estábamos en el gobierno en distintos roles o en la coalición de gobierno, nos vimos absolutamente abrumados y perplejos por el estallido. Yo creo que eso es una realidad. Ahora, creo que nosotros no fuimos los únicos que no lo vimos venir. Yo creo que la sociedad chilena, la izquierda, la academia, los líderes de opinión, no lo vieron venir y los intelectuales, salvo algunas excepciones, fueron a confirmar lo que siempre, entre comillas, habían dicho, particularmente los que hablaban del derrumbe del modelo, pero creo que de una manera un poquitito abusiva, ¿cierto? O generosa, para poder reafirmar sus propias interpretaciones. Con la diferencia de que nosotros estábamos gobernando. Y por tanto, con una responsabilidad de darle una conducción a ese momento. Yo creo que nosotros cometimos errores. Yo lo digo en el libro, creo que la reacción de la guerra, el concepto de guerra, fue negativo. Desafortunado en el mejor de los casos, claro. Claro, porque eso gatilló en una una reacción en cadena, confusión, claro. confusión muy brutal. O sea, habían grupos violentos, pero luego poner eso en términos de ese nivel de combatividad. Verbalizarlo así por el jefe del Estado tenía un sentido y un Y significado creo que distinto, eso por supuesto. gatilló emociones que fueron difíciles de aquilatar en ese momento. El 18 de octubre fue un viernes, el 19 fue un incendio y el sábado siguiente fue el 25 de octubre la marcha del 1.000.000 de personas. Y mi impresión fue que el gobierno simplemente no supo cómo gestionar esta crisis. Eso es real. Y creo que la izquierda, en vez de jugar un rol de responsabilidad, fue oportunista. Una parte de ella buscó subirse a ese carro, confirmar de que todas sus quejas respecto a la Constitución, al modelo y al neoliberalismo estaban manifestándose en las calles. Muchos de ellos callaron, otros derechamente legitimaron la violencia, abrazaron a los perros matapacos, lo digo como ilustración de la cultura claro, ilustración de ese clima. de lo que se denominó el octubrismo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que eso le pasó a la derecha efectivamente al gobernar, pero creo que fue una cuestión bastante más extendida. Mucho más amplia, sin duda, sin duda. Oye, De hecho,
creo que Carlos Peña, visto en perspectiva, es el único que tempranamente No, fue muy hace una lúcido. cosa disruptiva Sí. y ataca a un problema de la modernidad y le da una explicación de la cual hay que reconocerle ha sido consistente hasta el día de hoy, y creo que con la perspectiva del tiempo tiene un punto. Efectivamente. ¿Cómo evalúas tú el surgimiento que no existía cuando se funda Bópoli? Porque Bópoli surge en otro paisaje, ¿no? Que es un paisaje donde hay dos partidos de derecha, que efectivamente, como dices tú, en fin, además tenían dirigentes históricos que eran pesos pesados, hoy día han ido saliendo, pero en ese minuto los dirigentes históricos de la UDI de Renovación, que eran los de la transición, supongo, además que tenían su espacio, digamos. Pero hoy día esos partidos siguen siendo importantes, por supuesto, pero el fenómeno en la derecha se llama lo que está a la derecha de Chile, vamos, digamos, y eso no estaba el 2012, 2013, 2010, digamos. ¿Cómo evalúas tú eso en el sentido de que la derecha sufrió una mutación en estos años desde que ustedes están en política? Y no quiero decir, o sea, ¿cómo decirlo? Un proyecto que ha crecido mucho más de lo que muchos pudimos suponer o muchos pudimos esperar, porque ni siquiera existía. Ha recogido, digamos, un ambiente, ha recogido un respaldo incluso, que movió completamente el escenario, ¿no? No era esto lo que ustedes esperaban, por decirlo así. Sin duda que no. Y yo hago una reflexión sobre eso en el libro. Yo creo que para poder abordar esta pregunta, que es bien importante, bien además actual, Y que es hay global por lo demás, ¿no? eso te voy a decir, hay que entender de que estamos en un contexto global donde la política tradicional, las coaliciones que jugaron un rol en los últimos 30 años, están siendo desafiadas por la izquierda y por la derecha por proyectos alternativos, y ahí la academia tiene todo tipo de clasificaciones, radicales, populistas, alternativas, en fin. Se entiende el fenómeno, en todo caso, más allá del nombre. Exacto. Digo, pero para evitar la extrema derecha, para salir de esa categoría que me creo que no es tan útil. Y yo creo que no cabe ninguna duda que han nacido, y creo que particularmente el Partido Republicano con José Antonio Kast, con mayor nitidez, han logrado tener una síntesis de ser partidos de derecha, con grandes convicciones, extraordinariamente adversariales con una izquierda que consideran woke, refundacional, identitaria, y podemos empezar a ver las diferencias, pero más allá de eso, no cabe ninguna duda que han encontrado un lugar, que llegaron para quedarse, y hoy día están en una batalla hegemónica con la derecha tradicional, muy frontal, ¿cierto? Nosotros somos los cobardes, los que generamos acuerdos, los tibios, y bueno, y eso es una competencia abierta, que yo creo que en la primera vuelta de la elección, tanto en la presidencial como en la parlamentaria, va a haber es una lucha por la hegemonía, como un dices nuevo tú. escenario. Claro, y es una cosa que uno va a Argentina y ve entre el PRO de Macri y el partido de Javier Milei. Si uno va a España, ve al PP y a Vox, y va a Europa. En Europa esto es una cosa extraordinariamente extendida, en Alemania, en Francia. Entonces, creo que con características locales, nosotros estamos viviendo una cosa muy similar. Y cuando fundan Evópoli, esto, por favor, yo esto tampoco lo voy a venir, por decirlo así. Esto no estaba en el horizonte, ¿no? No. No estaba para nada en el horizonte. No estaba en el horizonte. En ese minuto, cuando nosotros nacemos, yo recuerdo haber tenido conversaciones con gente de la UDI molesta. Y nosotros decíamos, oye, nosotros no venimos a reemplazar, venimos a complementar. A diferencia de lo que estaba de lo que está sucediendo. RD y todo ese mundo, sin decirlo explícitamente, pero tenían un discurso de superar moralmente, de doblegar a la Concertación y a su obra, al CAE, a administrar el modelo Pinochet, ¿cierto? Porque venían por todo, ¿cierto? Nosotros decíamos, calma, nosotros queremos ampliar, queremos complejizar, queremos abrir esto para nuevas generaciones, creemos que podemos oxigenar, darle más espacio a la derecha y a la centro derecha. Pero aún así sentían que nosotros veníamos con la onda de lo nuevo, y por tanto ellos eran lo viejo, veníamos con la onda de lo democrático, y ellos se sentían estampados por la onda de la dictadura, pero nada hacía presagiar de que íbamos a terminar todos muy juntos, claro, frente a un adversario que venía a por todo. Y yo creo que eso es... Y yo esto... También lo digo en el libro, y es algo que políticamente me encargo de repetir. Yo creo que así como el Partido Republicano ha sido extraordinariamente nítido en instalar su proyecto y diferenciarse de nosotros,
Yo creo que Chile Vamos no ha tenido siempre la claridad de explicarle a sus electores, incluso a las personas que empiezan a coquetear con esa derecha, de por qué hacemos las cosas, de cuáles son nuestros valores diferenciales, del rol que jugamos en la política. Por ejemplo, súper concreto, la reforma previsional, que yo creo que es Fue una gran discusión, una digamos. buena reforma para Chile. ¿Ah? Y creo que con el paso del tiempo se ha ido sentando. ¿Ah? No solo porque José Piñera, el padre, se dice esto, Dijo que, claro, que esto es una profundización del sistema, porque los pilares, ¿cierto? Del sistema de capitalización individual, la competencia, la libertad de elección, todo aquello se profundizó. Yo creo que ellos cometieron un error y con el tiempo se va a ver, me refiero a republicanos, aplicó un criterio más bien electoral, de diferenciación a la base, más que buscar un buen proyecto, una buena reforma. Y ese tipo de debates y esa forma de afrontarlo, yo creo que es muy importante que Chile Vamos la defienda con todas sus letras. Si nosotros nos quedamos callados, bueno, entonces nos van a pasar por encima. La convención. Tú dices algo que contradice una intuición que yo tenía, pero tú fuiste actora y así que yo no he más, o sea, tengo que creerte, ¿no? Pero una vez, yo mismo he dicho a veces que la izquierda perdió una oportunidad imperdible en la convención porque podría haber incluido a una parte de la derecha dialogante de esa convención, donde estabas tú junto a otros convencionales, y quebrar a la derecha si es que en los 2/3 integraba a la derecha más centrista o más liberal, como uno quiera llamarla, eh, generando una división constitucional en la derecha y aprobando un proyecto, ¿no? Y que no estuvo dispuesta a eso. Y tú dices en tu libro, mire, eso no es tan así porque nosotros no estábamos unidos ahí, pese a nuestras diferencias, no nos habrían quebrado tan fácilmente. Porque uno tiene una percepción distinta, quizás yo estoy equivocado nada más, ¿ah? Pero ¿era viable ese proyecto que uno como que se pone en la cabeza de decir, oye, aquí había que quebrar a la derecha desde la izquierda, digo, ¿no? Y generar una constitución que dividiera a la derecha por 30 años, o eso nunca fue No, posible adentro. yo creo que eso era inviable por dos razones. Uno, porque en términos prácticos la izquierda no necesitaba a la derecha, Claro. aun cuando algunos dijeron, oye, pero ¿por qué no afirmamos esto? Era tan la fuerza del 80% del plebiscito de entrada, era tan la fuerza del resultado electoral, y particularmente de los movimientos sociales, de los grupos independientes, de los escaños reservados, que transformaron a la derecha en la suma de todos los males. ¿Ah? Yo digo en el libro, la derecha era la élite viciosa frente a un pueblo oprimido por décadas, Es muy que venía a hacer gracioso, justicia. es ¿no? muy gracioso como cuentas tú de salud a Hugo Gutiérrez, ¿no? Exacto. Es muy gracioso. Se lo dejo a los lectores, digamos que lo vayan a descubrir, pero es muy gracioso. Así fue. La comisión de reglamento, con cariño y siempre hacía bromas al estilo Gutiérrez. Y la segunda razón por que yo creo que era inviable era porque, si bien había ciertas diferencias entre los convencionales de derecha, en términos de contenido, había bastante cohesión. Y, por ejemplo, la plurinacionalidad nunca nos pareció una cuestión viable. ¿Ah? Algunos quisimos escuchar de qué se trataba, pero desde el momento en que empezaron a instalar las autonomías territoriales, los sistemas de justicia paralelo, o sea, la bajada de la plurinacionalidad para llegar a una cosa súper concreta, no tenía por dónde, los derechos de la naturaleza. Bueno, y toda la dimensión identitaria. ¿Ah? Eso siempre fue algo que a todos de ese pequeño grupo, digamos, no le hizo sentido. No le hizo ningún sentido. Entonces, si se hubiera optado por una lógica más minimalista, de derechos sociales, de distribución territorial del poder, tal vez hubiera cuajado. Pero la verdad es que las grandes mayorías que controlaban la convención estaban extraordinariamente afiebradas y el resultado del texto creo que es lo que mejor retrata las temperaturas que tenían. Esta pregunta puede parecer un poco peregrina, pero yo creo que interesante igual reflexión sobre esto. ¿Podría haber sido distinto el destino de la convención o dada su composición, las reglas con las que fue electa? Hay que recordar que hubo listas de independientes especiales, más cupos reservados para los pueblos originarios. Generaron una dinámica y una integración que era un cuerpo colectivo muy extraño, donde los partidos no jugaban un papel demasiado importante. Algunos sí, el Partido Comunista fue muy hábil en eso, pero era un cuerpo representativo para los que estudiamos teoría de la representación y es un invento extraordinariamente excéntrico, extraño. Un experimento único. Tú estabas adentro, yo lo vi de fuera, me tocó ir alguna vez, digamos, a alguna comisión, pero parece haber estado condenada a algo así. ¿Estarías de acuerdo con algo así, algún matiz? No, yo creo que el sistema de las listas, donde los independientes compitieron en igualdad de condiciones con los partidos políticos, vino a confirmar, creo yo, algo que está en la teoría de la representación, ¿cierto? Y es que deben existir estructuras con experiencia, con capacidades, con oficios, profesionales,
Y que cuando tú quiebras eso y pones a un grupo de independientes, que en ese minuto lo independiente era lo puro, lo correcto, lo justo, y los otros eran... Los malvados, viciosos. Exacto. Creo yo que esa fue una condición estructural. ¿ah? Y Que luego, nadie la vio porque esa reforma se aprobó, no sé si por unanimidad, bueno, todos pero creyeron... nadie levantó la mano. Lo irónico es que todos los partidos creyeron que se iban a ver beneficiados con esto. La izquierda tuvo sus razones, la derecha tuvo las propias. Claro, Evidentemente, nadie estaba leyendo esto a propósito de leer el momento. claro. Ahí tenía porque esto ya tiene cierta distancia respecto Claro. del 19 de octubre. La confusión conceptual respecto Era de enorme. cómo se iban a mover los ciudadanos electoralmente era... Bueno, y después hay cosas que son más puntuales, pero que aquí uno vuelve a recordar la importancia de los procedimientos y las reglas para poder generar instituciones, y por tanto acuerdos, y por tanto reformas, y por tanto avanzar. Las comisiones, habrá que recordar, aprobaban las normas por mayoría y el Pleno por 2/3. Muchos de nosotros, quiero recordar a Sebastián Soto, a los que saben, dijeron, ojo, que esa distancia va a hacer que se aprueben muchas cosas con un quórum bajo y Y luego que va a haber después una van a ser distancia muy claro, grande y por tanto van a haber lógicas maximalistas en en las las comisiones comisiones. que después no van a tener confirmación en Bueno, la eso sala. se lo dijo Fernando Atria, respondió con todo tipo de... pero fue un debate y estaba la tesis, no sé, recuerdas que era de aprobación de normas de forma lineal versus Mm. de forma circular. Que era el Efectivamente. argumento que O sea, había detrás de la lógica de mejor tener un quórum de 3/5 para llegar a 2/3. Claro. Y si bien esto como es un poquito técnico, fue extraordinariamente importante para, entre comillas, el fracaso. Porque se aprobaban por mayoría, yo te aprobaba a ti por mayoría, tú me aprobabas a mí por mayoría, me refiero a las izquierdas. supuesto. Llegaba al Pleno y luego grupos hacían caer acuerdos de Distintas otros. normas, Entonces, claro. junto con vivir varios fracasos de manera consecutiva en el Pleno, cuando se volvía a las comisiones, las desconfianzas intraizquierdas eran muy profundas. Una cosa así de, entre comillas, concreta, generó efectos que luego hicieron de que tuviera que construir acuerdos muy, muy... Con unos alambritos, digamos. Exactamente, y claro. eso hizo que el texto fuera tan inconexo, tan poco consistente. Tú cuentas Y tan que- generoso tú en cuentas normas. que se sentían un poco como en Vietnam los convencionales de derecha ahí como abandonados, digamos, ahí arréglenselas como puedan y después vemos. Fue en pandemia todo esto además. Y es una experiencia muy singular esa, el haber estado en esa convención en las minorías, ¿no? Claro, en minoría, en pandemia. ¿Cuánto crees que afectó la pandemia en particular? Bueno, la pandemia yo creo que tuvo una cosa jodida, porque por un lado, los convencionales íbamos para allá y no había público. Pero había muchas cámaras, había mucha capacidad, mucha gente en casas, con mucho tiempo disponible, mucha red Efectivamente. social. Y por lo tanto, aquí había una compañía alrededor de la convención, un nivel de presión, un nivel de interés, un nivel de expectativa y de esperanza muy Brutal. brutal. Aquí se iban a arreglar todos los problemas de una sola vez, habrá que recordar. Entonces, yo siento de que la pandemia tuvo esa particularidad de que hizo de que este grupo estuviera muy acompañado y al mismo tiempo, esto es una cosa muy, sobre todo para las minorías, muy desconectado. Porque este grupo se juntaba, no tenía más, o sea, todo se trataba de sus conversaciones, discursos, pero no había real conexión con la ciudadanía. Yo recuerdo, ya avanzada la convención, estar con una convencional de la lista del pueblo, decirme, esto está complicado. Y yo le dije, ¿por qué está complicado? No, fuimos a los territorios. Mira, llevábamos 2 meses acá votando y nos mandaron a todos los territorios. Y yo fui a donde fui elegida. Y en la feria me decían, ¿qué es la plurinacionalidad? Oiga, ¿y por qué van a tener más derecho los Claro, pueblos cualquier originarios que pueblo, claro. nosotros? Oiga, ¿y el aborto es legal así? Así, legal, sin- así, claro. cualquier... Un discurso, un Sí, debate de los plazos. Efectivamente. Y empezaron a identificar, cuando iban a los territorios, de que había De que había tensiones. de que había una desconexión Que eran entre lo que ellos encapsulados, percibían estar manifestando la voluntad de las grandes mayorías En una cápsula. cuando el sentido común se estaba yendo para otro lado. Y ahí empezaron, y pues a eso me refiero con la desconexión de la convención, ¿te fijas? Y la parte espacial. Y yo creo que la pandemia tiene algo que ver, porque distanció mucho a las personas. Exactamente. Cuenta una historia fascinante que ya cuando las encuestas le daban al rechazo a la mayoría, habrán pasado algunos meses, ya no me acuerdo la fecha, pero supongo que habrá sido, qué sé yo, mayo, junio de ese año 2022,
que se te acerca a ti o a un grupo de convencionales de derecho convencional del Frente Amplio y les dice, muchachos, ¿qué podemos hacer, digamos, para dar vuelta a esto? No da su nombre, no te estoy pidiendo que yo lo dé, pues supongo que son convenciones reservadas, me parece muy bien eso, pero claro, se dieron cuenta en un minuto y quisieron revertir la respuesta de ustedes, muchachos, ya muy tarde. Tal cual. La primera señal que algunos pocos leyeron fue cuando se produjo la primera vuelta y en la elección del Congreso, que fue en diciembre. En noviembre. En noviembre. Cuando gana José Antonio Caz la primera vuelta y la derecha obtiene la mitad del Parlamento. Exacto. Un poquito menos, pero Esa elección es impresionante porque ocurre pocos meses después de la de convencionales de mayo, donde la derecha había sido virtualmente arrasada. Y por lo tanto, parte de lo que ellos creían es que esta cancha estaba jugada, porque en el fondo estos muchachos no eran el 40 ni el 45, eran el 20. Y cuando se produce esa elección, algunos pocos, ahí se produce el famoso viaje a Concepción, ¿cierto? Vamos a Concepción y yo me acuerdo de tener varias conversaciones con gente del Frente Amplio de esto es una señal de alarma, conversemos. Pero muy temprano, y yo lo explico con detalle, Marcos Barraza, que fue un muy importante articulador convencional que articuló un tercio de veto, lo que nosotros como derecha no logramos hacer, les dijo, muchachos, esto es muy simple. O esto es con nosotros o no es. Y vamos con todo porque no vamos a tener otra oportunidad. Y luego entonces hay que pegarse un salto, efectivamente, abril. Cuando las encuestas empiezan a cruzarse. Cuando las encuestas empiezan ya, llevaban casi un mes de cruzamiento. Y ahí, dicho sea de paso, a propósito de la soledad, nos empezaron a llamar los parlamentarios de los partidos, viendo que tal vez había algo que hacer. Tenemos esa reunión con dos convencionales de Frente Amplio y se abren a buscar alternativas y la reunión no avanzó. Cristian Monkever dice, lo siento, las cartas ya están hechas, esto ya fue. Corrió demasiado agua bajo el puente. Nos queda muy poco tiempo en nada, pero no puedo dejar de preguntarte y vuelvo un poco atrás de nuevo. Tú dices que Evópolis se desdibujó en parte, porque sigue existiendo, por favor, no es que se haya dibujado completamente, pero perdió fuelle, perdió fuerza cuando Gonzalo Blumen e Ignacio Briones asumen los dos ministerios más importantes en ese minuto y se llevan el costo de una crisis enorme. Cuando dice que se dibujaron, no te arrepientes de eso, lo dice explícitamente, como era lo que Evópolis tenía que hacer, había que ponerle el pecho a las balas, pero fue un momento duro, ¿no? Porque tuvieron que asumir el peso de un gobierno que tenía muchos problemas, por motivos que ya hemos detallado, que están explicados en el libro, siendo un partido pequeño y por tanto exponiéndose al fuego de los otros partidos más grandes que se sentían que estaban siendo un poco desplazados. ¿Cómo fue esa experiencia no desde dentro, porque no fuiste ministro, pero estabas muy cerca de ellos, ¿no? De tener plena conciencia de que estaban pagando un costo enorme por lo que estaban haciendo, que era lo que debían hacer? Yo estoy muy de acuerdo con eso y de hecho lo reconozco como tal, digamos. Sí, yo era presidente de Evópolis en ese momento. Perfecto. Entonces me tocaba la articulación con el gobierno, acompañar a Gonzalo y a Ignacio. Una observación un poco más general. Yo creo que Evópolis, que es el fondo de la pregunta, hasta ese momento era la renovación, era la novedad, era lo nuevo, eran caras distintas que venían a darle un aire, y creo que por algo también Sebastián Piñera recurrió a esto cuando estaba, digamos, con menos de un 10% de aprobación. O sea, había que poner algo refrescante para revitalizar una situación crítica. Y yo creo que eso evidentemente fue un golpe al proyecto. Tempranamente Gonzalo estaba a cargo del Ministerio del Interior, ahí donde se producía la crisis de orden público más grande. Que nosotros tengamos memoria, por lo menos, claro. Luego, Ignacio Briones, a cargo de las finanzas públicas, cuando había una presión por gasto absolutamente desbordada, porque había que satisfacer, ¿cierto?, los malestares. También seguía Gloria Hood como ministra de Transporte, ahí donde se había iniciado el estallido. Por lo tanto, yo creo que ese fue un golpe. Y luego vino otro, que yo también lo subrayo, que es cuando nosotros fuimos el único partido donde todos sus parlamentarios votaron en contra de los dañinos retiros previsionales. Política extraordinariamente popular, extraordinariamente negativa, y esa fue una cuestión que tuvo efectos electorales porque muchos de los nuestros que fueron a reelegirse se enfrentaron a personas que decían, oye, no, que en la feria decía, Andrés Molina, ahí en Temuco, él votó en contra de los retiros. ¡Él votó en contra de los retiros! ¡Chao! Y ese fue otro golpe, creo yo, que se fue sumando a esas dificultades. Pasamos a tener una bancada más pequeña. Y hoy día, además, los proyectos liberales en el mundo, independiente de su tamaño, están en jaque. Están bajo presión. Porque ser serio, ser responsable, buscar acuerdos, ser técnicamente es súper bien, digamos, pero no es lo sexy electoralmente hoy día. Para la gran mayoría, lo importante son los resultados y en eso seguimos desafiados.
Hernán, me quedan muchas preguntas, como puedes suponer, pero en fin, se nos fue el tiempo. Recomiendo este libro muy interesante como crónica y como experiencia en primera persona, que yo siempre lo destaco. Los políticos en Chile escriben poco, y yo creo que es muy importante dejar testimonio y dejar razón de lo que se ha hecho. Así que recomiendo mucho este libro. Muchas gracias, Hernán, por haber estado hoy día con nosotros en Réplica. Muchas gracias, Daniel. Pero encantado, con todo gusto. Estuvimos entonces hoy día conversando con Hernán Larraín Mate sobre su libro La derecha liberal sí existe, una crónica personal, publicado recientemente por Ariel. Soy Daniel Mansuy, esto es Réplica de Tele 13 Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.